El trompo es un juguete tradicional mexicano que expresa nuestra cultura mexicana. Son elaborados de forma artesanal con madera y se exportan a diversos lugares del mundo. De hecho, cada año se entregan premios a los artesanos más destacados en el Concurso Nacional del Juguete Popular, el cual es realizado en el Museo del Juguete Popular Mexicano, en San Miguel de Allende, Guanajuato. Muchos textos disponibles en línea que hablan sobre el trompo afirman que los primeros registros del trompo datan del 400 a.C., pero coinciden en que los detalles de su origen y su creación son inciertos. Inclusive se dice que el trompo fue un instrumento para prácticas de adivinación y chamanismo, y se cree que tiene un origen arcaico asociado a rituales de adivinación e interpretación de presagios en cierta época del año, ya que se utiliza para recrear el movimiento de los astros. También afirman que se han encontrado ejemplares de arcilla en la orilla del río Éufrates. Hay rastros de trompos en pinturas muy antiguas y en algunos textos literarios que citan el juego. Es mencionado en escritos de Marco Porcio Catón, político e historiador romano, en la Eneida de Virgilio, y que el Museo Británico conserva el trompo más antiguo del mundo, hallado en Tebas, fechado en 1550 a.C. Pero entre las cosas consensuadas sobre el trompo son los detalles que se refieren al filósofo Platón, a quien el trompo lo servía como metáfora de movimiento, y a Aristóteles, quien era un aficionado. Los romanos, griegos, chinos y japoneses también tenían un lazo especial con este juguete. Los pequeños talleres y fábricas mexicanas dedicadas a la juguetería tuvieron su periodo de modernización a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, creando trompos con varios tipos de maderas para hacerlos capaces de resistir los golpes de sus adversarios. Los artesanos solían tener oficios relacionados con la madera, como carpinteros, fabricantes de muebles e incluso ataúdes. En esa época, los niños también fabricaban y tallaban sus creaciones de trompo a partir de un clavo de hierro sin cabeza como punta. En México, el trompo ya era sumamente popular en el siglo XX, y en esa época eran de madera de guayabo o mezquite con punta de clavo. Se vendían en las ferreterías y se juntaban los niños a jugar el icónico juguete de madera. En 1963 se introdujeron los primeros trompos de plástico, bajo el sello Plastic Marks, con mucha publicidad en programas de televisión como el de Chabelo, quien dio gran impulso a la promoción del trompo de plástico en nuestro país. Los modelos más actuales de trompos ya tienen un diseño más pulido y muchos presentan filos de neopreno para evitar daños, e incluso sistemas que evitan enrollar en trompo, como el popular Power Start. Hoy en día es posible encontrar trompos con luces y otros que producen sonidos musicales al girar. Los nuevos trompos tipo Blade Blade o Levitron le están dando un giro al mercado, que apuesta por la nostalgia del trompo clásico al ser una pieza fundamental de nuestra cultura. Para 1975, la marca Duncan trajo una oleada de trompos de plástico a nuestro país. El representante de aquella marca comercial era el ingeniero García del Camino, responsable de llenar el mercado mexicano con este fantástico juguete. 0 años después, 1986, la marca Premier forma una escuela de campeones demostradores comandados por la dinastía de los hermanos Centella, Olivarria, Eduardo, Fernando y Carlos, que compiten contra la empresa 5 Estrellas, creadora de los conocidos como Trompo Azteca. Antes los juguetes eran más chidos, no había tanta tecnología y los niños salían a la calle a jugar y convivir. Uno de los juguetes más famosos en México fueron los yoyos, que aunque hoy en día ya no son tan populares, todavía tienen su club de fans. Pero el yoyo que conocemos se popularizó gracias a Filipina, Pedro Flores, quien en 1928 lo llevó a Estados Unidos y abrió una fábrica de yoyos de madera que rápidamente se hizo súper popular. Eventualmente, la compañía fue adquirida por un gringo que patentó el diseño y para los 60 ya hacían yoyos de plástico. En México, el primer yoyo que llega era de madera y en los años 60 ganó más popularidad con los nuevos diseños de colores y en plástico. ¿Quién no se acuerda de los spots publicitarios y muestras de trucos con Chabelo? La marca mexicana por excelencia era 5 Estrellas, que hasta la fecha sigue fabricando. Isaac Canarek fundó la Asociación Mexicana de Yoyo en 2005, con el objetivo de enseñar y promover el yoyo
Con esta tarea da la oportunidad a los jugadores mexicanos a participar en el World Yo-Yo Contest alrededor del mundo. ¿Sabías que existe evidencia de que los habitantes del antiguo Imperio Maya jugaban al valero con cráneos humanos? Este es un pequeño dato interesante sobre el valero. El origen de este tradicional juego de destreza es muy incierto. Existen registros mayas que datan del periodo clásico, entre el año 250 y el 950, en los cuales se hace referencia a la práctica de un juego muy parecido. Es conocido y jugado en gran parte de América Latina, y aunque se le conoce por distintos nombres, es un hecho que su uso se remonta a épocas precolombianas. Aunque el origen de este típico juego es aún muy incierto, existen evidencias de que se jugaba en el Imperio Maya. En el estado de Yucatán se descubrió un tratado maya que data del periodo clásico, aproximadamente entre el 250 y 950 después de Cristo. Estos documentos muestran un juego autóctono muy parecido al valero, pero en lugar de un barril de madera se utilizaban cráneos humanos. Así como su historia, el nombre de este juguete es muy discutido. Se cree que se trata de una palabra inventada en Francia durante el siglo XVII. La palabra es billet bouquet. Bouquet deriva de la palabra bouquet, que significa macho cabrío, y se cree que apareció por primera vez en Francia en 1534. El juego del valero está conformado por una bola o barril pequeño de madera con un hueco en el centro y un pequeño palo. Ambos elementos están unidos por un cordón. Resulta uno de los juegos más queridos y populares del país por su alto nivel de destreza. El objetivo del juego es atrapar con el palo el pequeño barril de madera mientras gira en el aire. Pareciera trabajo fácil, pero requiere mucha práctica, paciencia y cuidado, pues es usual llevarse uno que otro golpe en el intento. La forma del valero es diferente de acuerdo a la región en que se juega. Hay variantes en la forma de la copa y en mango. En México se ha vuelto un deporte entre chicos y grandes. Son muchas las suertes que se pueden lograr y quien ha tenido paciencia e ingenio de movimiento ha conseguido realizar muchos trucos que no solo son subir y bajar. Tienen nombres curiosos como salto planetario, el perrito, el cohete y muchos más. Es una pieza de madera con una hendidura profunda que llega al centro, en la cual se desprende un hilo largo que se amarra a un dedo de la mano, se voltea la mano y se arroja hacia abajo por la gravedad, regresa a tu mano. Como es característico del artesano mexicano, los pintan de muchos colores y dibujos. Primero lo primero, ¿de dónde viene el yoyo? No sabemos con certeza, pero hay registro de lo que parece ser un yoyo ilustrado en una vasija griega del 440 a.C. El nombre es en idioma tagano de las Filipinas y significa ve y regresa. Y aquí se utilizó un tipo de yoyo para cazar animales. También se piensa que tuvo su origen en China, en donde era de marfil con cuerda de seda y eventualmente llegó a Europa, en donde entretuvo hasta Napoleón. El juego de la tapa es un juego tradicional mexicano que se juega con tapas de botella o latas. El objetivo del juego es lanzar la tapa de manera que caiga dentro de un círculo dibujado en el suelo. Para jugar se necesita un círculo dibujado en el suelo de aproximadamente 30 centímetros de diámetro. También se necesitan tapas de botellas o latas una por jugador. Los jugadores se colocan alrededor del círculo a una distancia de aproximadamente 3 metros. El jugador que comienza el juego lanza su tapa al círculo. Si la tapa cae dentro del círculo, el jugador gana un punto. Si la tapa sale del círculo, el jugador no gana ningún punto. El juego continúa hasta que todos los jugadores hayan lanzado su tapa. El jugador con más puntos al final del juego gana. Existen diferentes variantes del juego de la tapa. En algunas variantes los jugadores pueden apostar puntos antes de comenzar el juego. En otras variantes los jugadores pueden lanzar la tapa de diferentes maneras. Por ejemplo, con la mano, con el pie o con la cabeza. El juego de la tapa es un juego sencillo y divertido que puede ser jugado por personas de todas las edades. Es una buena actividad para pasar el tiempo en familia o con amigos. Aquí hay algunas de las reglas básicas del juego de la tapa. El juego se juega con tapas de botellas o latas. Se dibuja un círculo en el suelo de aproximadamente 30 centímetros. Los jugadores se colocan alrededor del círculo a una distancia de aproximadamente 3 metros. El jugador que comienza el juego lanza su tapa al círculo. Si la tapa cae dentro del círculo, el jugador gana un punto. Si la tapa sale del círculo, el jugador no gana ningún punto. El juego continúa hasta que todos los jugadores hayan lanzado su tapa. El jugador con más puntos
Al final del juego gana. Hay diferentes variantes del juego de la tapa. Algunas son apuestas. Los jugadores pueden apostar puntos antes de comenzar el juego. Lanzamientos. Los jugadores pueden lanzar la tapa de diferentes maneras. Por ejemplo, con la mano, con el pie o con la cabeza. Puntos. Los puntos pueden ser ganados o perdidos de diferentes maneras. Por ejemplo, por el número de veces que la tapa cae dentro del círculo o por la distancia a la que la tapa cae.